¿Qué quiere decir Hechos capítulo 20? Ah, no, perdón, acá se equivocó la persona, es Hechos capítulo 15, verso 29, 28 y 29, sobre los animales estrangulados o ahogados. Yo les recomiendo que se lea todo el capítulo. Es el primer concilio de la iglesia. Voy a contextualizarlos buscando que haya una mejor comprensión. Los creyentes israelitas, que es obvio, antes de ser creyentes habían sido circuncidados y eran observadores de la ley de Moisés, ahora han sido salvos por gracia. Pero ellos quieren ser salvos por gracia sin tener en cuenta que hay una diferencia entre el pueblo israelita y el pueblo gentil. Entonces, mientras que los israelitas eran circuncidados desde que nacían, o mejor, a los 8 días, para poder tener derecho a observar la ley y a beneficiarse de todas las promesas de la ley, el mundo gentil no era circuncidado. Pero sucedió que el evangelio le llegó a los israelitas, que eran circuncidados, y a los gentiles, que no eran circuncidados. La gracia cubrió a unos y cubrió a otros. ¿Qué es lo que se da? Que los israelitas dicen, bueno, toda esa gente gentil que se convierte al evangelio, pues bueno, que se conviertan, pero hay que decirles que tienen que guardar la ley para que vivan una gracia completa. Eso genera una discordia, una discusión en el medio tan grande que hace que los apóstoles como Pablo y como su compañero Bernabé y el mismo Pedro se sienten a hacer un análisis. Venga, vamos a aceptar de que el Espíritu Santo fue derramado por primera vez el día de Pentecostés en la iglesia que estaba compuesta por puros israelitas. Pero sucede que ahora estamos aquí en el mundo gentil, entre griegos, en Europa, y resulta que la misma evidencia del Espíritu Santo entre los israelitas se ve entre los gentiles. ¿Ya? Y ahora aquí unos hermanos que vienen de Jerusalén a conocer las iglesias en el mundo gentil se escandalizan porque estos, sin ser circuncidados, participan de la misma gracia que nosotros que somos circuncidados. A estos hay que obligarlos a que guarden la ley. Eso hace que entonces los apóstoles y los ancianos tomen una decisión. Vamos a tener el primer concilio de doctrina para fijar una postura acerca de cómo debe de conducirse la iglesia de Dios. Hay una discusión en la cual intervienen los apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo, que era un hombre calmado, del cual nunca se habla como predicador, pero era un apóstol de mucho respeto, era columna de la iglesia de Dios, tipo prudente, que sin duda alguna lo consultaban. No era carismático, pero era inteligente y tenía unas capacidades y una autoridad moral y espiritual y de conocimiento suficiente como para mandar a callar a todo el mundo y que lo escucharan. Después de la discusión, Jacob tomó la palabra y dijo: ve, hermanos, ya hemos escuchado lo que Pedro y los otros hermanos y los ancianos han hablado con relación al fenómeno que se está dando en el mundo gentil. Pues si Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos para darles el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Yo pienso, dice él, que lo que debemos de hacer es enviar una carta a todas las iglesias en el mundo gentil, en el sentido de que se aparten de ahogado, de sacrificado a los ídolos, de comer sangre y de fornicaciones. Por lo demás, pasadlo bien. O sea, lo que está diciendo Jacob ahí es algo simple. Después de la discusión, el concilio ha tomado la siguiente decisión. Número 1, que no coman animales, carne de animales ahogados. Número 2, que no participen de las fornicaciones. Número 3, que no coman sacrificado a los ídolos.
Y número 4, que no coman sangre. A eso es a lo que hemos llegado. Que vivan la vida cristiana, que se abstengan de esas cosas, de esas 4. Pero en una de ellas hay más de 120 pecados que está relacionado con las fornicaciones. Exacto. Que lleva inmerso ahí la idolatría, la zoofilia, el adulterio, el sexo entre personas solteras, el sexo con animales, el sexo con los ídolos, el sexo con los vegetales. ¿Ya? Un sinnúmero de prácticas que iban en contravía de las leyes normales establecidas por Dios. De la misma manera, los sacrificados, los ídolos también encierran. Claro, porque había muchos ídolos. Exacto. Inclusive la ambición, que también se llama avaricia, que es idolatría. Idolatría. Y entiéndase ahogado como estrangulado. Claro, en la práctica aquella de las personas que cogen el ave y le rompen su vértebra y el animal muere ahogado en sangre. En su sangre, en su propia sangre. A eso, o que cae a un pozo y no puede salir y se ahoga. Su sangre no ha salido, a eso es a lo que se refiere. Y se hace mucho énfasis con respecto a la sangre, porque la sangre tenía 2 fines. 1 es la vida, y 2 fue dada en expiación. Y una científica es la transmisión de muchos virus que pueden afectar la salud humana. Amén.